La vida cristiana es una vida hermosa, mas no es fácil porque cuando usted se determina a seguir al Señor Jesucristo, se levantan contra usted tres enemigos poderosos que impiden la facilidad de vivir una vida cristiana en pleno gozo y alegría. Lo lograremos cuando venzamos, y hoy vamos a hablar acerca de los tres enemigos y cómo vencerlos. Lo lograremos cuando ya podamos vencer los obstáculos de esos tres enemigos que se levantan con nosotros y que buscan impedir que logremos la meta de vivir una vida en plenitud, llenos del poder, de la armonía y del amor de Dios. ¿Cuáles son esos tres enemigos? Son el diablo, el mundo y la carne. Nuestros tres enemigos, repito, son el diablo, el mundo y la carne. Hablemos del diablo. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, perdón, del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte, dice que tengamos cuidado porque el adversario anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Eso nos advierte que siempre el enemigo estará dispuesto a atacarnos, a ponernos trampa, a ponernos resbaladero, a tentarnos para que pecamos y cuando pecamos nos apartamos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener claro cómo son las acechanzas y las debilidades. En el libro de la segunda carta de el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, nos habla respecto de eso. Nos dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El creyente debe estar consciente de que Satanás no quiere lo que Dios sí quiere. Ahora, claro, tenemos suficiente conocimiento para decir que Dios tiene mayor poder y pleno dominio sobre nuestras vidas, pero el enemigo no se conforma y quiere atacarnos. Pero tenemos que entender que siempre habrá maquinaciones del enemigo para tentarnos, para que desfallezcamos o para que caigamos en pecado. Y lo habla ahí. Ahora miremos lo que está escrito también por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 11. Dice el apóstol Pablo, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es un trabajo constante el enemigo contra tu vida, es un enemigo que se levanta fuerte contra ti, pero que nosotros no estamos solos y que el Señor Jesucristo nos ayuda a vencer. El cristiano por sí solo no puede vencer al diablo. Sí, cuando ya usted es maduro y conoce mucho acerca de la guerra espiritual, la misma Biblia nos instruye a nosotros al respecto, pero no nos podemos confiar, porque el enemigo nunca se declara satisfecho y siempre buscará métodos, formas para poderte hacer caer en tentación y en pecado. Pero nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Es Cristo quien nos ayuda a nosotros a vencer todas las tentaciones que el enemigo nos pueda poner. Entonces nuestro enemigo es el diablo y lo podemos vencer de la mano de Cristo Jesús. El segundo enemigo que encontramos nosotros es el mundo. El mundo. El mundo está ahí. El mundo está afuera. El mundo es externo, pero está ahí. Debemos convivir con el mundo porque no nos podemos aislar. El mundo nos ofrece todo tipo de distracciones cuya intención es alejarnos del propósito de Dios. El mundo es el que genera en tu vida todas las justificaciones, entre comillas, excusas, entre comillas, argumentos, entre comillas, que las personas enarbolan para decir que no quieren congregarse, que no quieren ir a una iglesia, que no quieren recibir instrucción, que no se sujetan a un pastor. El mundo les ofrece todo. Y usted note que cuando usted se determina a asistir a la iglesia, siempre aparecen excusas, siempre aparecen momentos en que hay alguna razón, alguna dificultad y usted le cree más al mundo. Muchas gentes prefieren ir a una fiesta, estar en otras reuniones distintas a la reunión con el Señor en la casa del Padre y por eso el mundo les vence cada rato porque les da argumentos, les da motivos para que no se congreguen, para que no luchen su batalla y para que no tengan conocimiento y para que se aparten de Dios. Entonces el espíritu mundano es aquel que te aleja fácilmente de Dios. De eso están repletas las iglesias cristianas. Mucha gente cree que es cristiano, pero cuando se da cuenta su fe es tan débil
que cualquier cosa los aparta del camino. Y ahí está el mundo jalándolos para colocarle pensamientos y razones. El mundo lo convence a usted y lo hace llamar a usted a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y termina usted mezclándose y a veces el mismo mundo lo atrapa a usted en círculos sociales que muchos les da vergüenza reconocer que creen en Cristo Jesús y terminan haciendo lo que hace el mundo. El mundo atrapa, el mundo absorbe. Dese usted cuenta que mucha gente es absorbida por las costumbres, las mañas, las fiestas, los festivales, los carnavales, todo lo que el mundo hace. Y encuentra usted allá mucha gente que aparentemente dice ser cristiana, pero que le hace culto a los Baales, que son los dioses modernos, que son los carnavales, las festividades y todas esas cosas para apartarlos de Dios. Mucha gente prefiere el día del servicio ir a asistir a un partido de fútbol o a asistir a ver una competencia de ciclismo o algo así. Y ahí están los deportes y mucha gente prefiere muchas cosas en vez de reunirse y congregarse para recibir de Dios la instrucción para que venga el crecimiento espiritual. Entonces el mundo se opone al crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos del mundo, porque pertenecimos al mundo. El mundo no te quiere soltar. Miremos lo que dice la primera carta del apóstol Juan al respecto en el capítulo 2, versículos 15 y 16 y 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay otro versículo que es muy importante que nos instruya que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pregúntese usted de quién quiere ser amigo. Y entonces usted entenderá que es el mundo el que lo absorbe para que usted no sea amigo de Dios. Porque cuando usted es amigo de Dios, tiene toda la bendición del Padre a su favor. El tercer enemigo, la carne. La carne, no hablamos del cuerpo como sí, sino porque el cuerpo no es malo, sino las carnalidades, las que nos distancian de Dios. Las carnalidades dependen de las sensaciones, de las emociones, de las sensualidades, sus ojos, su boca, sus pensamientos, si son del tipo carnal, lo van a apartar de Dios. Y mucha gente sigue creyendo que es cristiano, pero su mente es de la carne, es carnal. Acuérdese que hay una diferencia marcada desde el libro del Génesis capítulo 6 y nos habla de una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y el Señor dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Entonces hay una diferencia entre la carnalidad y la espiritualidad. El crecimiento espiritual procura que tú seas menos carnal y más espiritual, porque cuando somos más espirituales y menos carnales, estamos recuperando la imagen y la semejanza de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 dijo, Dios es Dios es espíritu, Dios es espíritu, y entonces si somos hijos de Dios, debemos de ser del orden espiritual, no carnal. Y entonces nuestra meta es diferenciarnos de los carnales y ser más espirituales y ser 100% dependientes de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si Pablo murió a su vieja naturaleza para tener una vida nueva en Cristo, nació de nuevo y entonces es merecedor de las bendiciones de Dios. Nuestra lucha es contra nuestra propia carnalidad. Ser, repito, mucho más espirituales y menos carnales. Propóngaselo. Dios le va a ayudar. Le bendigo.